¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Hoy estamos en otra sección entre paréntesis y vamos a hablar de este tema con respecto a los temperamentos de los niños y la crianza. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado por qué hay niños tan difíciles? Porque hay niños que no pueden acatar las órdenes, las instrucciones, lo que se les está pidiendo, vaya. Y muchas veces nos quedamos con esta idea de que es porque los padres no saben educarlos, porque la familia, porque esto y aquello. Y claro, es real que la educación y la crianza en el hogar tienen mucho que ver con el comportamiento de un niño o de una niña. Todo esto salió a colación porque estaba viendo un podcast de un joven que decía que estaba un poco sorprendido porque fue a comer con su amiga y su amiga llevaba un niño de 8 años. Entonces él esperaba que este niño no los dejara chismear a gusto. Y de repente, oh sorpresa, el niño sin necesidad de una tablet, sin un dispositivo electrónico, se comportaba muy bien, estaba sentado, se comía su comida y no estaba molestando ni haciendo estos berrinches que son más bien desbordes emocionales que cualquier niño o niña de esas edades podría ser o que esté desesperado o aburrido. Y lo que dice la mamá fue porque el amigo estaba muy sorprendido. Dice, oye, ¿no le dejas ahí el iPad o un teléfono? ¿Cómo es que tu hijo no está dando lata como otros niños? Y la mamá le responde, es que a mí me gusta que mi hijo cuando coma, cuando salga a un restaurante, disfrute la convivencia, disfrute la comida, que se acostumbre a ello sin necesidad de estar dependiendo de distracciones como un teléfono o una tablet. Y me maravilló porque qué bueno, qué gran mamá, la verdad, que está siendo muy consciente dentro de la crianza de su hijo. Ahora, vamos a hablar del tema entre paréntesis, porque en realidad para llegar a ese tipo de educación, de crianza, se necesita mucho empeño, mucha disciplina por parte de los padres, no de los niños solamente, sino de los padres. Seguramente este pequeñín desde muy chiquito fue educado de esta manera, a tal grado que a los 8 años llegó a saber, a entender las dinámicas de convivencia a nivel social. Observa a sus padres, observa cómo platica mamá, cómo platica papá, cómo son las dinámicas en casa, las rutinas, los horarios, y seguramente eso ayudó muchísimo para que ese niño sea el niño que es ahora, lo cual no significa que debe ser un niño obediente al pie de la letra, porque es eso otra cosa. Dentro del conocimiento y de las ramas de la crianza existen un montón de cosas que se estudian, como la psicología positiva, como la resiliencia, validación de las emociones, no nada más de los niños, sino también de los papás. Y en una de estas ramas y en alguno de estos estudios se habla sobre los temperamentos. Existen 3 tipos de temperamento. Temperamento difícil, de difícil animar y temperamento fácil. Temperamento fácil, podríamos entenderlo de esta manera, es un niño normal, un niño que se puede adaptar a los cambios de manera fácil y rápida, resiliente. Pero antes de seguir continuando con esto, te voy a pedir un súper favor. Si te puedes suscribir, sí, no pasa nada si no te quieres suscribir, pero tampoco pasa algo si te suscribes. Realmente simplemente te van a llegar mis videos para más consejos, más recomendaciones y más entre paréntesis. Gracias. Continuemos. Un niño que se adapta a las rutinas fácilmente. Mire, es hora de dormir, es hora de bañarse, es hora de cenar. Lo aprende rápidamente. Ahora, el temperamento de difícil animar. Este temperamento, como lo dice su nombre, les cuesta mucho motivarse, no les gusta mucho socializar como los niños de fácil temperamento, les cuesta trabajo que algo les guste, jugar, se aburren muy fácilmente, pueden llegar a hacer las dinámicas del día a día, las rutinas, pero les cuesta mucho trabajo. Ahora, los niños de temperamento difícil son niños que no les gustan los adultos, les cuesta muchísimo trabajo socializar. Les cuesta muchísimo trabajo ser tolerantes a la frustración, que no siguen reglas, son niños muy sensibles. De una manera todo es pasional en su vida, realmente es absolutamente
pasional, les duele, les gusta todo. Son hipersensibles porque les cuesta mucho trabajo regular sus emociones. La tarea de papá y de mamá se vuelve muy difícil al momento de criarlo y educarlo. Podríamos llamarlos niños de alta demanda, ¿no? Son niños que pueden llegar a ser grandes líderes. Si algo no les gusta, no les gusta. Si algo les gusta, les encanta. Y por ende, la manera en cómo se educa este tipo de temperamento en estos pequeños a muy temprana edad es a partir de las dinámicas familiares. No tiene nada de malo que los niños también vayan al terapeuta, que también si tienen la posibilidad de llevarlo, si ves que hay algo que está pasando, que algo le está afectando, que sientes que de alguna manera pues no estás teniendo las herramientas necesarias para poder entender y escuchar a tu hijo, pues no está de más, llevarlo al terapeuta. Porque muchas veces si esos problemas desde la niñez no se acatan, no se resuelven, en la adolescencia los vamos a ver reflejados con mayor profundidad y con mucho mayor fuerza. Cada vez que veamos en fiestas infantiles, centros comerciales, aviones, cualquier lugar, cualquier casa, un niño problema, no siempre tiene que ver con la educación de los padres que han inculcado en él o su forma de crianza. Tiene que ver también con el temperamento. Y ustedes me preguntarán, ¿pero cómo se nace con un temperamento fácil, difícil? ¿Qué podemos hacer nosotros los papás? No se puede hacer mucho. Tiene que ver con la genética también. Por eso los doctores, los pediatras, los psicólogos, las terapeutas, qué sé yo, las maestras, los maestros, siempre les van a preguntar a los papás, a las mamás sobre todo, ¿cómo fue tu embarazo? ¿Cómo fue tu embarazo? Si tuviste emociones negativas, si te deprimiste, si la pasaste mal, si fue un embarazo estresante, angustioso, o fue un embarazo tranquilo, dentro de lo posible, pues sí, sus altibajos hormonales, como llega a pasar, porque no hay ningún embarazo perfecto. A veces estaba triste, pero en lo regular siempre estuve el 80-90% feliz. Y también tiene que ver cómo han sido genéticamente constituidos los padres y las madres. Ahora que también tiene que ver mucho cómo reforzamos esos temperamentos en el hogar. ¿Cómo es la crianza de nuestros hijos? ¿Cómo los educamos? ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo los tratamos? Por eso es tan importante hacer una crianza consciente con respecto a cómo nosotros, papás, mamás, fuimos criados y cómo nos hubiera gustado que nos criaran. ¿Creen ustedes que a sus hijos les gustaría ser criados a base de gritos, amenazas, golpes y miedo? Como muchos o la gran mayoría crecimos de esa manera y que ahora de adultos tenemos todos estos traumas que no nos dejan avanzar en nuestro día a día, porque así se nos ha inculcado, se nos ha enseñado que solamente a partir de la violencia vamos a entender a hacer las cosas. Y somos adultos que nos la pasamos resolviendo este tipo de traumas en lugar de avanzar en nuestra vida personal, profesional, emocional. Estamos todavía resolviendo problemas de nuestra niñez. ¿Queremos hacer eso con nuestros hijos? La última vez que veas a un niño que esté con un comportamiento no apropiado, piensa en esto. Muchas veces tiene que ver con una situación genética como el temperamento. Hay niños de temperamento difícil, que son unos genios, son unos líderes, son personas sabias, inteligentes. Y en lugar de juzgar y criticar a las familias porque el niño está llorando, porque el niño está viendo una tablet, porque el niño no sabe regular sus emociones, pregúntate tú, ¿por qué me molesta tanto la presencia de este niño? ¿No será que tú viviste una experiencia similar y ya lo bloqueaste, ya se te olvidó? ¿No será que tú eras igual y por eso esto te molesta tanto? Me despido esperando que estén muy bien. Nos llevamos tarea a casa. Escriban todo aquello que ustedes de niños vivieron y que no les gustaba que sus papás hicieran con ustedes. Y que ahora que son padres o quisieran ser padres, ¿qué cambiarían? ¿Y qué están cambiando en beneficio de sus hijos o de sus hijas? Nos vemos, cuídense mucho y seguimos aquí en el canal.